Teoría musical con escalas de una nota construidas por intervalo o distancia modal, comparando los modos menores, que son el modo eólico, también conocido como escala menor, el modo dórico y el modo frigio. Incluso estamos lanzando el modo locrio para una buena medida, un buen compás de modo que es así que prepárense y un poco de café, porque aunque solo estamos jugando con una nota, también es una nota hermosa requerida, pero si tiene acceso a ella, le gustaría seguirla. Actualmente estamos en el archivo OneNote del sistema de nodos modales, MNS, presentación, 1319, escalas de una nota construidas por intervalo o distancia modal, comparando modos menores y locrios. Lista de presentaciones a las que planeamos agregar muchas más en breve. También teniendo en cuenta que dentro de esta presentación de OneNote, dedicaremos todo nuestro tiempo a la teoría musical, pero tenemos una presentación numerada, y con un nombre similar en la que construimos estas tablas en Excel, practicando la teoría musical de Excel y la visualización de tablas al mismo tiempo. Continuamos con nuestros intervalos, pero esta vez mirando los intervalos para los modos menores, mirando las distancias que no nos llevan al océano, comparando y contrastando los intervalos para diferentes escalas, o podría decirse, diferentes modos. Pero me gustaría visualizarlo como si dijera que voy de continente en continente a cada una de las ubicaciones de los continentes, cada una de las ubicaciones de los modos dentro de nuestra colección de 7 notas, y comparo las distancias que no nos llevan al océano. Muy bien. Nos haremos una idea de lo que queremos decir un poco más claramente visualizando el diapasón que, al ser la mejor visualización del mismo como un mapa del territorio, similar al globo terráqueo, tiene 7 ubicaciones de tipo continente de destino. Tiene 5 ubicaciones de tipo océano que no son de destino, por las que pasamos para llegar al continente o a las ubicaciones de destino. Nuestra cabeza está por encima del diapasón, por encima de esta cuerda mi grave o pesada, la que está más cerca del techo. Imaginamos que el diapasón puede estar girando como el planeta, asignándole 12 grados de rotación, normalmente trabajando en el 4º grado de rotación, y la colección de notas a su alrededor, que es la colección de notas en Do mayor y modos relacionados. Pero podríamos cambiarlo a Do sostenido, a re sostenido y así sucesivamente. Y el mundo entero, como el planeta, simplemente giraría, todos los continentes serían iguales. Por lo tanto, no quiero nombrar mis continentes por el nombre de la nota, prefiero nombrarlo por el nombre del continente, que es equivalente al sistema numérico de Nashville, del 1 al 7. Es como un sistema modal permanente, que se podría decir que son los nodos, son los modos. Así que el 1 es el jónico, el 3 es el frigio, el 2 es el dórico, y así sucesivamente. Así que ahora estamos viendo las distancias. La última vez, comenzamos con el modo jónico, que es el estándar, porque esa es la escala mayor. En eso se basan todas nuestras mediciones de distancia normales, en los intervalos, por lo que comparamos los que son similares al jónico. Va a ser el mixolidio y el lidio. Todos tienen una tercera mayor. El mixolidio y el lidio solo tienen una diferencia de intervalo con respecto al jónico. Ahora vamos a ir a los que son más diferentes del estándar o jónico. Esos van a ser los modos menores. Uno pensaría que el menor principal, que es el eólico, sería el tipo más diferente, como el opuesto al jónico, pero no es exactamente porque hay uno que es más menor, que va a ser el dórico, y hay uno que es más menor, y se vuelve loco con un 5 bemol, y ese va a ser el locrio. Así es como queremos verlo básicamente. Pero queremos ver primero el menor principal, que tiene una justificación que tiene sentido más allá de que es el que a todo el mundo le gustaba jugar después del modo mayor. Y es que una vez que aprendemos los intervalos para el menor principal, entonces puedo comparar los otros dos modos menores, el dórico y el frigio, y solo van a tener una diferencia de intervalo con respecto al menor principal, y entonces el locrio está loco. Es un poco raro. Es algo así como el menor principal, pero está más cerca del frigio. Es más menor que el mayor menor, y tiene un pequeño intervalo diferente al frigio. Así es como normalmente lo aprendemos. Ahora, recuerde, si usted la distancia principal que hace que el mayor menor, todos los menores menores y los mayores menores mayores son los 2 medios tonos modales hacia arriba. Así que si subo 2 medios tonos modales, que sería el 3er grado de la escala, llego a un continente desde el jónico yendo 3 pasos, océano, continente, continente. Pero si estoy en un modo mayor, para llegar a los mismos 3 continentes 2 arriba, que sería el 3er grado de escala, es una ubicación de 4 distancias. Ese es el intervalo definitorio que define algo como un modo mayor o menor.
modo. Por lo tanto, los tres modos que estamos viendo tendrán una distancia a la que llegar, el segundo continente hacia arriba o el tercer grado de escala de 3. Así que eso va a ser el dórico, el eólico y luego el frigio. Entonces, ¿dónde está el frigio? ¿Aquí mismo? Así que espera, ese es el frigio lidio. ¡Pum! Así que esa va a ser básicamente la idea. Así que primero compararemos el eolio con el jónico, y luego compararemos los otros modos menores con el eólico, y luego compararemos el dorio con el locrio, que es un poco loco. Está bien. Así que aquí, en la parte superior, tenemos todas las distancias, y primero vamos a compararlo aquí con el eólico, de jónico a eólico, es decir, de mayor a menor. Entonces, ¿qué pasa si vamos a un medio modal o a 0 medios pasos modales hacia arriba? Así que nos vamos a quedar en ninguna parte. Si estoy en el eolio, sería de la A a la que no fuimos a ninguna parte. Eso sería una distancia modal de 6 a 6. Así que bajemos y dibujemos en nuestro diapasón. Aquí vamos desde el eolio. Vayamos lo más atrás que podamos, desde 6. ¿Debería tener un color diferente? Vamos a mantenerlo de 6 a 6, y puedo compararlo con el jónico. Hagámoslo verde, y haremos que el jónico sea verde. Largo de aquí. Cosa. Va a estar aquí. Diremos que va a estar de acuerdo comparando esos dos. Bien, entonces va a ser 0, medio paso modal hacia adelante, y va a ser el primer grado de la escala, por lo tanto, los semitonos de la nota son 0. No fuimos a ninguna parte. Así que normalmente llamamos a eso un primer nodo perfecto. Un nodo 0 de distancia perfecto primero. Eso sería lo mismo para el jónico que para el eolio. Y yo preferiría llamarlo un nodo 0 lejos del nodo eólico. 0 modal, medio paso, porque no íbamos a ningún lado. ¿Qué pasa si vamos al siguiente hacia arriba? Es decir, ¿vamos un continente hacia arriba? Así que ahora vamos a subir un continente. Si hago eso, entonces vayamos aquí y digamos, ¿qué va a hacer eso? Bueno, desde el verde, si subo un continente, será aquí. Y luego vamos a hacer el rojo. Si voy un continente más arriba, va a ser aquí. Así que ahí lo tenemos. Así que digamos, muy bien. Regresemos. Así que si voy un continente más arriba desde el jónico, obtengo un rango modal de 1, 2, que es un semitono modal, un segundo grado de escala, 2 semitonos de nota. A eso lo llamamos un segundo mayor de 2 notas de distancia. Prefiero llamarlo una nota de 2 notas lejos del nodo jónico, primer medio tono modal. Así sucesivamente, llegamos a una A en el rango modal, que podríamos decir que es un rango modal de 6, 7. Es un medio tono modal o un continente hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj, lo que significa que sería el segundo grado de la escala en el modal. Los medios pasos del nodo son 2, una vez más. Ahora, eso es extraño, porque pensarías, porque la convención de nomenclatura normal dice que esto es una M por lo general. Si tratas de pensar que estas letras tienen sentido, dirías. Diremos que va a estar de acuerdo comparando esos dos. Bien, entonces va a ser 0, medio paso modal hacia adelante, y va a ser el primer grado de la escala. Por lo tanto, los semitonos de la nota son 0. No fuimos a ninguna parte. Así que normalmente llamamos a eso un primer nodo perfecto. Un nodo 0 de distancia perfecto primero. Eso sería lo mismo para el jónico que para el eolio. Y yo preferiría llamarlo un nodo 0 lejos del nodo eólico. 0 modal, medio paso, porque no íbamos a ningún lado. ¿Qué pasa si vamos al siguiente hacia arriba? Es decir, ¿vamos un continente hacia arriba? Así que ahora vamos a subir un continente. Si hago eso, entonces vayamos aquí y digamos, ¿qué va a hacer eso? Bueno, desde el verde, si subo un continente, será aquí. Y luego vamos a hacer el rojo. Si voy un continente más arriba, va a ser aquí. Así que ahí lo tenemos. Así que digamos, muy bien. Regresemos. Así que si voy un continente más arriba desde el jónico, obtengo un rango modal de 1, 2, que es un semitono modal, un segundo grado de escala, 2 semitonos de nota. A eso lo llamamos un segundo mayor de 2 notas de distancia. Prefiero llamarlo una nota de 2 notas lejos del nodo jónico, primer medio tono modal. Así sucesivamente, llegamos a una A en el rango modal, que podríamos decir que es un rango modal de 6, 7. Es un medio tono modal o un continente hacia arriba en el sentido de las agujas del reloj, lo que significa que sería el segundo grado de la escala en el modal.
Los medios pasos del nodo son 2, una vez más. Ahora, eso es extraño. Porque pensarías, porque la convención de nomenclatura normal dice que esto es una M por lo general. Si tratas de pensar que estas letras tienen sentido, dirías. Llamaríamos a eso el tercer grado de la escala, y luego esa va a ser la nota. Los semitonos son 3 en lugar de 4. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a eso? Luego, la convención de nomenclatura normal va a estar a 3 notas de distancia. Tercera menor, recordando que la menor, la M pequeña y la M grande no son lo que debería decirte que debería ser la tercera a 3 notas de distancia frente a las 4 notas de distancia. Así que recomendaría, en su mente, pensar en ello como una tercera de 3 notas y una tercera de 4 notas. Eso es lo que debería decirte. La M no debería darte más información. Si es así, no estás pensando en ello de manera tan óptima como deberías. Básicamente, estás inventando esta cosa mágica que no está realmente ligada a nada, ¿verdad? La M no está ligada a nada. La M es la que activa la distancia, si no te dan la distancia. Pero lo importante es la distancia, no la M ya sea grande o pequeño. Prefiero llamarlo una nota de 3 lejos del nodo eólico. Segundo modal, medios tonos, ¿verdad? Ese hace que eso tenga más sentido. Muy bien. Digamos que vamos a la siguiente. Así que vamos a ir al siguiente continente. Así que iremos de aquí para acá, y luego de aquí para acá. Así que eso va a ser 123 continentes arriba, o el cuarto grado de la escala, y va a ser 123 continentes arriba, o el cuarto grado de la escala. Puedes ver que la distancia es la misma, 12.345, por lo que volvemos a la normalidad, aunque el patrón entre ellos no es el mismo. Así que si vuelvo a subir, y vamos a decir, está bien, si subo 4, sería un rango modal y, jónico alidio, 1, 4. Es una nota 3 arriba. Modal, medios pasos, 3 continentes. Cuente en el sentido de las agujas del reloj. Cuarta escala, grado, la distancia va a ser de 5 notas medias tonas, que va a estar a 5 notas de distancia. Perfecto. Cuarto. Sigamos adelante y destaquémoslos a medida que avanzamos. Prefiero decir que eso está a 5 notas de distancia. Jónico. Tercero. Así que traigamos esto de vuelta aquí. Así que aquí vamos a decir que es un rango modal de anuncios. Si comenzamos desde la Eolia, vamos a aterrizar en la puerta que va a ser un rango de 6, 2 modales, porque recorrimos una distancia de 3, eso sería 6.712, una distancia de 3 medios tonos modales a medida que damos la vuelta al círculo. Eso significa que va a ser la cuarta escala, el grado, los semitonos de la nota. Luego son 5. Así que, una vez más, está a 5 minutos de distancia de la cuarta perfecta, que es más o menos lo que cabría esperar, porque los perfectos se están alineando. Y prefiero llamarlo, sin embargo, a 5 notas de distancia del nodo eólico. Tercero, modal, medio tono. Muy bien, vamos a hacer la siguiente. Digamos que subimos hasta aquí, y vamos a decir, muy bien, ahora vamos a subir el cuarto medio escalón modal. Así que vamos a ver esto, los primeros 4 medios pasos modales hacia arriba. Así que si soy de las Eolias y voy 4 arriba, voy a aterrizar en un continente aquí. Y si voy 4 aquí, voy a aterrizar en un continente aquí. Así que esa va a ser la quinta escala, grado, 12.345 o 4 medios tonos modales, distancia, 12.345.671.234.567. Así que empezamos a recordar, una vez más, que la distancia de 7 es importante, o va a ser constante, incluso a través de la mayor y la menor. Por lo tanto, desde la I solo en, sería un rango modal 9 de 1. 5 rangos modales, un 4, 4 continentes de distancia, o 4 medios tonos modales hacia arriba, que sería la quinta escala, grado, 7 notas de distancia, que llamamos una séptima nota de distancia. Perfecto. Quinto, la P no agrega nada. Si le das el 7, un 7 nota, quinto, ¿verdad? Y eso significa que prefiero llamarlo una séptima nota lejos del jónico. Cuarto medio tono modal, que sería el quinto grado de la escala del eólico. Luego, si empezamos por la A y subo 4, llego al frigio. ¿Por qué? Porque el eólico es 6. Si subo 4 y solo hay 7 antes de empezar de más de 67.123, es una distancia de 4 medios tonos modales, eso sería el quinto grado de la escala. Las notas que suben, entonces van a ser 7. A eso lo llamamos una quinta perfecta de 7 notas. Prefiero llamarlo una séptima nota de distancia del nodo eólico. Cuarto, medio paso modal. Vamos a la siguiente. Y digamos que vamos 5 arriba. Así que vamos a subir 5 escalones ahora, o 5 continentes hacia arriba. Vamos aquí, y luego vamos aquí. Así que eso va a ser 12.345 continentes arriba, que sería el sexto grado de la escala. Si hacemos que el 112.345, los continentes arriba, 6, si hacemos que esa sea la distancia para el A o el EN,
1.234.567, 8 versus jónico, 123.456.789. Así que tenemos una diferencia con el jónico para subir 5 medios tonos modales o 5 continentes en el sentido de las agujas del reloj. Sería un rango modal o un 6, un rango modal, 5 semitonos modales o continentes a la derecha, o en el sentido de las agujas del reloj, sería el sexto grado de la escala. Faltan 9 notas. A eso lo llamamos una nota de 9 de distancia. Mayor 6, que preferiría verlo a 9 notas de distancia. 6, ¿verdad? Pero prefiero verlo a 9 notas de distancia. Jónico, quinto, medio tono modal, que sería el sexto grado de la escala. Así que desde el eólico, va a ser una así, empiezo por la A y subo por 5 continentes, llego al A y o al lidio. ¿Por qué? Porque es una distancia de 6 más 5, y solo hay 7. Así que es 6 más 5 es 67.123.464, rango modal, 5, semitonos modales o continentes a la derecha, lo que significa que sería 6 grados de escala, y solo tenemos una distancia de 8, así que eso significa que vamos a tener que llamarlo una corchea de distancia. El 6 menor, la M grande y la M pequeña no dan ninguna información. Si proporcionas la distancia de la nota, está a solo una corchea de la sexta, pero prefiero llamarlo una corchea de distancia del nodo eólico. Quinto, medio tono modal, que sería el sexto grado de la escala. Vayamos a la última aquí. Vamos a recorrer una distancia de 6 medios tonos modales. Entonces, si subo 6 medios tonos modales, llego aquí para hacerlo, y llego aquí, que está casi fuera de nuestra pantalla. Muy bien, así que van a ser 123.456 medios pasos modales, y luego 123.456 medios pasos modales. Eso significa que sería la séptima escala. Distancia de grados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, frente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 11. Así que, una vez más, tenemos una diferencia. Si empiezo desde el jónico y voy 6 continentes a la derecha, aterrizo en el locrio, porque es un rango modal de 7, porque subí desde el 1 6 continentes a la derecha, o en el sentido de las agujas del reloj, lo que nos da la séptima escala, grado, 11 notas, medios tonos. Por lo tanto, sería un 7 mayor de 11 notas de distancia, o una nota de 11 de distancia del nodo jónico, medio tono modal de 6. Entonces, si voy desde el eolio y subo 6 continentes, llego al mixolidio, que sería una distancia de 6 más 6 menos 7 o 5. Así que sería un rango modal de 6-5, medios tonos modales a la derecha o en el sentido de las agujas del reloj, séptima escala, grado, por lo tanto, y eso significa que vamos a obtener una distancia de 10 notas. Así que eso es diferente. Eso significa que está a 10 notas de distancia del 7 menor. Así que el 10 es lo importante. El 10 y el 11 son lo importante. Pero prefiero llamarlo una nota de 10 lejos del nodo eólico, sexto modal, medio tono. Muy bien. Ahora que tenemos el eólico, podemos comparar los modos menores con el eólico. Ahora, obviamente, se pueden ver las diferencias entre el eolio y el jónico, lo que funciona muy bien con las convenciones de nomenclatura, con las M y las P, porque se puede decir que todas las M se van a convertir en pequeñas m, y las P van a seguir siendo las mismas, excepto la segunda, que todavía tiene un segundo importante. Es una bonita convención, pero sigue siendo solo una convención. Es casi igual de fácil, de verdad, porque entonces tienes que recordar todas las cosas en las que la convención no funciona, porque realmente no fue diseñada para funcionar de esa manera. Todo para lo que fue diseñado es para darte las distancias para el modo principal, y luego inventamos todas estas historias sobre cómo encaja, para convertirlo en el modo menor, para hacer que funcione, lo cual está bien, pero también podrías inventar las historias con lo que más importa, cuál es el número real de distancia, no la M grande y la M pequeña, ¿verdad? Así que todavía estoy trabajando en eso. Te recomendaría que trabajaras en eso también, porque la distancia es lo importante. Así que quiero ver, en otras palabras, que el 7 no es perfecto debido a esto. P. Es perfecto porque la distancia 7 es una distancia estable. Son las matemáticas. Lo siento, a la gente a la que no le gustan las matemáticas, son las matemáticas. Lo que importa es la distancia, no la P. OK. De todos modos, comparémoslo con el otro. Si lo comparamos con los otros modos menores, solo habrá una diferencia de intervalo entre ellos, y el eolio y el frigio es en realidad más menor que el mayor menor. Muy bien, creo que me voy a quedar sin colores aquí, pero digamos que volvemos al Dorian ahora. Así que ahora voy a ir a una distancia. Volveremos. Entonces,
El rojo es el extremo de A o L, y luego veamos cuántos otros colores tenemos aquí. ¿Estamos? Vamos a hacer una naranja. Y los colores no tienen sentido. Debería haber intentado darle algún significado al color. Pero vamos a ir al naranja, va a estar en la puerta de entrada. Y luego, ¿qué otros colores destacarían aquí? Este violáceo, un rosa brillante, un azul. Vamos a ir de azul por el frigio. Así que vayamos de este frigio. ¿Bien? Y luego también tenemos el locrio. Necesito al locrio. El locrio va a ser el rosa loco. ¿Funcionará? Opta por un rosa loco en el locrio. Y así podría ir desde aquí. Pero eso ya tiene ese. Así que tengo que ir desde aquí, lo que significa que eso se va a liar. Muy bien. Lo intentaremos, porque tenemos muchas cosas sucediendo al mismo tiempo. Y vamos a ir de allá para allá, y luego allí, y luego el azul tiene que ir de aquí para acá. Así que comenzaremos con una distancia de distancia. Muy bien. Esto se va a poner loco, puedo decirlo. Pero no te preocupes. Nosotros seremos capaces de manejarlo. Lo tenemos. Bien, digamos que vamos a un grado de escala o a una distancia modal de 0. Ahora estamos viendo el Dorian, que es otro modo menor. Es el segundo, así que eso significa que no fuimos a ninguna parte. Va a ser de 1 a la D, que sería de 2 a 2, porque no fuimos a ninguna parte. Lo que significa que sería un medio paso modal 0, lo que significa que sería el primer grado de la escala, porque los grados de la escala están desviados en 1. El semitono de la nota sería 0. Llamaríamos a eso una nota 0 de distancia perfecta. Primero llamaríamos a eso, prefiero decir una nota 0 lejos del nodo dórico, modal 0, medio tono, frigio, el otro modo menor. Sería una gama de motores de P a P porque no fuimos a ningún lado. Sería un rango modal de 3 a 3 porque no fuimos a ningún lado. Y la P son los 3 de un sistema numérico de Nashville. 0, modal, medios tonos, primer grado de la escala. A eso lo llamaríamos. Sería 0. Nótese, medios tonos. Diríamos que la distancia es a un nodo 0 de distancia perfecto primero. Si usas el nombre cojo o el menos preciso, prefiero llamarlo un nodo 0 del nodo frigio. Eso no es un perfecto del nodo frigio. El 0 es el medio paso modal del eólico. Sería A. Pasaría de 6 a 6010. Medio paso modal 0. Nota de distancia perfecto. Primer 0. Nota de alejamiento de la eólica. El 0 es el medio paso modal del locrio. Por supuesto, lo mismo, pero ahora estaríamos en la N. Así que sería N rango modal, que es el rango modal 7, porque no fue a ninguna parte. Así que eso sería 0, medios tonos modales. Eso sería escala. Grado de 1. Eso sería notas semitonos de 0, la distancia del nodo 0 perfecta primero, que yo llamaría una nota 0 lejos del nodo locrio. 0 es medio tono modal. Así que ahora vamos a recorrer una distancia de un continente desde cada uno de ellos. Así que del lidio, el modo lidio, es decir, no estoy en el lidio. Se suponía que era el frigio. Permítanme traer esto de vuelta aquí. Lo siento. Así que vamos a decir, está bien, si paso del modo frigio, entonces va a ser solo medio paso, ¿verdad? Eso es lo que esperarías de los modos menores. Pero no está en las eolias, todavía tiene 2 continentes arriba, o 2 escalones arriba, continentes y océanos para llegar al primer continente lejos. O el segundo grado de la escala, el Dorian, da 2 pasos hacia el continente, y todavía tienes que cruzar un océano para llegar al primer continente. Entonces, y luego en el locrio, no tienes que cruzar un océano. Así que tiene una segunda menor, o una nota de 1 a 0. Quiero decir, a una nota de distancia. Primer medio tono modal. Y luego el jónico también tiene el océano en el medio. Así que veamos cómo se ve eso. Entonces aquí, vamos al dórico. Vamos a decir que queremos ir al segundo grado de la escala, que es una distancia de 1, porque todos esos grados de la escala están desviados por 1. Así que vamos un continente a la derecha. Si empiezo por el dórico, iría por el frigio. Aterrizaría en el frigio. ¿Por qué? Porque el Dorian es el 2, y yo voy a ir un continente más arriba, así que voy a aterrizar en el 3. Y ese sería el grado de escala del segundo medio tono modal. Debido a que los grados de la escala están desviados en 1, las notas van a estar a 2 del dórico, y eso va a estar a 2 notas de distancia de la segunda mayor. Se podría pensar que el modo dórico debería ser una segunda menor, pero no, la segunda mayor es el mismo intervalo que está en la eolia que veremos en breve. Así que esa es la norma. Aunque, de nuevo, si aprendes, bueno, lo mayor debe ser para los menores, y luego lo perfecto debe llegar. Bueno. Eso realmente no funciona a menos que, de nuevo, hagas todas estas excepciones a la regla, lo cual está bien,
porque vas a hacer la historia que funcione. Pero no lo hagas. No te convenzas a ti mismo de pensar eso, que estas personas pensaron, como si pensaran en algo realmente inteligente que funciona hasta el final. Eso no es lo que sucede. Estás haciendo una historia para darle sentido a algo que no es perfecto, ¿verdad? El sistema está lejos de ser perfecto, y estás inventando una historia para tratar de que tenga sentido en tu mente, lo cual es bueno para la memorización. Pero eso no significa que el sistema sea bueno, ¿sabes? Significa que estás tratando de entenderlo, tratando de hacer que funcione. Así que prefiero llamarlo a 2 notas de distancia del dórico, el primer semitono modal. Entonces, ¿qué tal si vamos desde el frigio? Si vamos medio escalón modal hacia arriba desde el frigio, voy a aterrizar en el lidio. ¿Por qué? Porque el frigio es el tercer sistema numérico nacional, más el 1 nos daría el 4, y ese va a ser el primer medio paso modal, o continente a la derecha. Eso significa que la distancia en grados de la escala es 2 y se mide desde el escalón en el que se encuentra, y el semitono de la nota es solo 1 esta vez, en lugar de 2. Así que este es el frigio, en realidad tiene una nota de distancia menor segunda. Así que el frigio es lo que cabría esperar. Esta es la razón por la que el frigio es en realidad más opuesto al eólico. En otras palabras, se podría argumentar que se pensaría que sería jónico y luego el modo menor, el menor principal debería ser frigio. ¿Por qué? Porque tiene sentido solo desde el nombre del intervalo, porque todos los perfectos se presentan como perfectos, y luego todos los mayores se aplanan a menores. Eso no sucede en el eolio, pero sí en el frigio. Pero esa no es la forma en que lo hacemos. Decimos que el eolio es el principal menor. ¿Por qué? Porque nos gusta el eólico. Esa es probablemente la única razón. Pero resulta que funciona bien, porque el eólico está más cerca tanto del frigio como del dórico, porque solo hay una diferencia entre los intervalos entre esos dos, mientras que si hicieras que el frigio fuera el menor principal, entonces tendría 2 diferencias de intervalo entre él y el dórico, ¿verdad? Así que resulta que funciona bien. Pero, de nuevo, creo que es solo nuestra mente la que crea la historia y luego finge que había un plan maestro cuando se les ocurrieron los intervalos, cuando no lo había. Todo lo que hicieron fue nombrar los intervalos según la escala mayor, ¿verdad? Eso es, y ahora estamos inventando una historia, lo cual es bueno para la memoria. Pero está bien. Así que prefiero llamarlo una nota de distancia del frigio, el primer medio tono modal ahora del eólico. Si subimos un continente, habría una AEN o un eolio en el locrio, que sería un rango modal de 6, 7, porque sería un medio tono modal por encima del de 6, y sería el segundo grado de la escala. Y, una vez más, tiene una doble nota de distancia en continentes y océanos. Así que eso está a 2 notas de distancia, mayor segundo, ¿verdad? Es una segunda mayor de 2 notas, que es la misma que la jónica de arriba. Prefiero llamarlo a 2 notas de distancia del jónico. Primero medio tono modal, y luego del locrio, el locrio loco. Ese es un rango modal de NI. Si empiezo desde N, subo 1, llego a la I. ¿Por qué? Debido a que es una distancia de 7 más 1 nos lleva alrededor de la trompa de vuelta a 1, porque solo hay 7 de ellas, que sería el segundo grado de la escala. Las notas son solo una. Eso significa que el locrio loco, es más menor que el menor principal. De hecho, está más cerca del modo frigio. Tiene esa nota de distancia menor segundo también. Pero técnicamente no es un modo menor, porque tiene un 5 bemol, lo que hace que se vuelva totalmente loco. Te han echado del club menor por locura, y eres como si fueras lo tuyo. Solo estás colgando haciendo lo tuyo. Entonces, si es así, vayamos a la siguiente. Digamos que vamos al grado de la escala, al tercer grado de la escala o a la segunda mitad modal. Aumentar. Hagámoslo en nuestro mapa. Así que vamos a subir desde el frigio, 2 continentes, desde el eólico, 2 continentes, desde el dorio, 2 continentes, desde el locrio loco, 2 continentes, desde el jónico, 2 continentes hacia arriba. Así que podemos ver que está 2 continentes arriba, que sería el tercer grado de la escala. Ese es el intervalo realmente importante que define mayor o menor. Así que uno pensaría que todos los menores estarían al unísono en este, que con una distancia de 123, distancia del alienígena, y 123, continente océano, distancia del dórico, 123, distancia del locrio también, 123, porque está cerca de los menores en ese, pero el jónico el mayor 1234, así que este es el único intervalo donde tienes la uniformidad, porque es la cosa que define si algo es mayor o menor. Bien, entonces desde el dorio, si voy 2 continentes más arriba, aterrizaría en el lidio. ¿Por qué? Porque el dórico es un 2 más 2 nos lleva al 4. Es un rango modal de 2, 4, A, D, I, modal. Eso significa que va a ser un grado de escala de 3. La distancia de la nota es 4.
Incontinencia y océanos viajando en el sentido de las agujas del reloj. A eso lo llamamos una tercera menor de 3 notas, y yo preferiría llamarlo una tercera nota de distancia de la segunda dórica, medio tono modal. Esperarías una distancia similar, pero comenzando esta vez desde el nodo frigio, yendo 2 continentes hacia arriba, entonces te llevará al mixolidio. ¿Por qué? Porque el frigio es un 3. 3 más 2 es 5. Es un rango de 3-5 modales. Fuiste a medios tonos modales hacia arriba, que es la tercera escala, grado. Los semitonos modales, o los semitonos de nota, serían 3. Así que, una vez más, la distancia está a 3 notas. Tercera menor para llegar a la del P al X, del frigio al mixolidia. Prefiero llamarlo una 3 notas lejos del nodo frigio. El segundo medio tono modal de la eolia que iría de A a I sería un rango de 6, un modal a tener en cuenta, a 2 medios pasos modales. Tercer grado de la escala. Por lo tanto, las notas están a 3 notas de distancia. Tercera menor. Prefiero llamarla a 3 notas de distancia del nodo eólico. En segundo lugar, medio tono modal. ¿Y qué hay del jónico eolio de aquí arriba? El jónico es el diferente, porque es un modo mayor. Es el modo principal. Sería la propiedad intelectual. Así que eso sería un modal de 3. 1, 3. Los medios pasos son 2. Sería la tercera escala. Los apuntes de grado van a estar a 4 apuntes de distancia. Así que esa es la cuarta nota de distancia, tercera mayor. Este es el factor distintivo entre lo mayor y lo menor. Y el locrio, bueno, es más menor que mayor. Y este es el factor distintivo entre menor y mayor. Así que los menores tienen que afirmar que los locrios, tienen que decir, sí, el locus loco se parece más a nosotros que a los mayores. Pero seguimos sin pensarlo. Seguimos pensando que está loco. Así que no lo pongas en nuestro grupo, porque tiene ese 5 plano. Y ustedes, gente mayor, todavía tienen una distancia de 6 notas. Simplemente no lo admites con el Lydian porque es un cuarto. Así que lo que sea. Es decir, un rango modal de 7 y 2. Entonces eso va a ser un medio tono modal de 2 notas de distancia, que va a ser entonces el tercer grado de la escala, y eso va a ser un medio tono de nota de 3. Y luego los intervalos de la escala van a estar a 3 notas de distancia. Tercera menor, que preferiría llamar una nota de 3 lejos del nodo locrio. Segundo modal, medio tono. Muy bien, digamos que subimos. Entonces digamos que subimos al cuarto grado de la escala, que está a 3 continentes a la derecha, 3 distancias modales de medio tono. Así que del frigio, eso me llevaría al eólico, una gama de motores PA, una gama de 3, 6 modales. Del eólico, me llevaría al dórico. Del dórico me llevaría al mixolidio. Del locrio loco me llevaría al frigio, y luego del jónico me llevaría al lidio. Por lo tanto, esta sería una distancia de 123, medio tono modal hacia arriba, o cuarto grado de la escala. 123, ¿verdad? 12.300.000, 12.312, 23.123.123. ¿Cuál es la distancia? Va a ser 1.434.512.341.123.454.512.512.345. Santo cielo, es lo mismo. La distancia de 5 notas es bastante constante, incluso con el locrio. Así que, de nuevo, la distancia de 5 es lo que quieres ver como constante. Aunque te sientas tentado a decir que es porque es una P, es porque hay una P, eso es lo que lo hace importante. No es la P, lo importante es la distancia de 5. De acuerdo, la P no tiene sentido. Esto es simplemente, es como si una persona despierta dijera términos estúpidos que no ayudan a la situación. Están confundiendo cosas que ni siquiera lo necesitas. Así va a ser si comienzas en el Dorian. En otras palabras, vamos a desglosar esto de esa manera, de manera sensata, y subes 3 medios tonos modales, o continentes a la derecha, llegas al mixolidio. ¿Por qué? Porque el Dorian es un 2 más 3 te lleva al 5. Es un rango de 2-5 motores, 3 medios tonos modales a la derecha, lo que significa que va a ser la cuarta escala. Las notas de grado van a estar entonces a 5 notas de distancia. A eso lo llamamos una nota de 5 notas. Perfecto. En cuarto lugar, prefiero llamarlo a 5 notas de distancia. Cuarto, porque el P realmente no ayuda si tienes el 5, pero más mejor sería una nota 5 lejos del nodo dórico. Tercero, medio tono modal. Por lo tanto, medimos correctamente a partir de medios tonos modales y no nos perdemos de medir desde el continente en el que estamos cuando intentamos medir desde el continente en el que estamos. ¿Y si pasamos de una gama de motores PA? Bueno, si subes 3 continentes, de la P llegas al eólico, del frigio al eólico. ¿Por qué?
porque estás en 3 continentes más 3 yendo a la derecha. Sí, damos la vuelta a la manzana. Llegas a las 6. Por eso es un rango modal de 3, 6. Los semitonos modales son 3. Eso significa que el grado de la escala está desviado en 1. Son 4 porque mides el continente en el que estás, lo cual es raro. La distancia de las notas seguirá siendo 5, por lo que todavía llamamos a eso una nota de 5 de distancia. Cuarta perfecta, pero sería mejor llamarlo a 5 notas de distancia del nodo frigio. Eso es lo que significa esa P, tercer medio tono modal. ¿Y qué hay de las eolias? Si vas 3 millas netas, nota, 3 modos o continentes hacia arriba, llegas al Dorian. Eso sería 6 más 3 para llegar a 2, porque es 671.233 medios tonos modales, o continentes a la derecha sería el cuarto grado de la escala. Tenga en cuenta que los medios pasos serían 5. Así que, una vez más, está a 5 minutos de distancia perfectos. Cuarto, que preferiría ser llamado a 5 minutos de distancia del nodo eólico. Tercero, medio tono modal. ¿Y el jónico? Bueno, si te vas al jónico, incluso allí subes desde el ojo hasta el lidio. Eso sería un rango modal de 1-4. Estarías 3 medios tonos modales hacia arriba, porque 1 más 3 te lleva a los 4 grados de la escala sería 4 porque está desviado por 1. 5 notas de distancia continentes y océanos. A 5 de distancia. Perfecto. En cuarto lugar, a 5 notas de distancia de la I solo un nodo. Tercero, modal, medio tono. ¿Y qué hay de los locos locrios? Incluso el loco locrio está de acuerdo con este. Es como, eso no, ni siquiera se está volviendo raro en este. Si vas, vamos a verlo. Si subes 3 continentes, desde el locrio loco, llegas a frigio y eso va a ser un rango modal de 7-3, porque 7 más 3 es 3, porque da vueltas en círculo después de 7. Y eso significa que es un grado de escala de 4, y va a tener una distancia de 5 notas, lo que de hecho significa que está a 5 notas de distancia de la cuarta perfecta, y eso va a estar a 5 notas de distancia del loco locrio, tercera, modal, medio tono. Así que incluso el locrio loco es el mismo en ese intervalo en particular. Vayamos a la siguiente hacia abajo, y vamos a ir a 5 escalas, grados de distancia modal para 4 continentes a la derecha. 4 modales, medios pasos, muy bien. Si voy de frigio y subo a otro continente, estaría aquí. Eso va a ser en 1234, continentes arriba. Si voy desde las eolias, vamos aquí. Es decir, 1234 continentes arriba. Si voy desde el dórico aquí, eso va a ser 1234, continentes arriba. Si voy desde el locrio loco aquí, eso va a ser 1234, continentes arriba. Si voy del jónico aquí, eso va a ser 1234, continentes arriba, que sería el quinto medio tono modal. ¿Cuáles son las distancias del frigio? Del frigio, ¿a dónde se fue el cursor? 1.234.567, eso es lo que esperaríamos. Eólico, 1.234.567. Dorian, 1.234.567. Loco, Locrian, 123.456, 23.456, Guau. Jónico, 1.234.567. Así que es solo que el loco locrio 7 es una distancia muy constante también. No porque sea el perfecto, no porque le pongas una P, sino porque el 7 es constante, y ese es el que es tan constante que cuando Frigio lo rompió, dices, eso es que estás fuera del club. Estás fuera del club de menores. Está bien, aunque, a pesar de que el club principal no echaron al lidio, a pesar de que tampoco tiene una distancia de 6 notas, pero aún así tenemos cosas que son inaceptables. Los estamos echando del club menor. Así que, en cualquier caso, va a ser un medio tono modal de 4. Así que va a ser un rango modal de DA. Si partimos del dórico. ¿Por qué? Porque el dórico es 2 más 4, que serían 6. Sería un rango de 2-6 modales, 4 medios tonos modales a la derecha. Los grados de la escala serían la quinta entonces, y va a ser una distancia de 7, que llamamos una nota de 7. Perfecto. Quinto. La P no es importante. El 7 es importante. Una quinta de 7 notas es todo lo que necesitas. Pero prefiero llamarlo una séptima nota lejos del nodo dórico. Cuarto. Medio paso modal. ¿Qué tal si empiezo por el frigio y subimos 4 continentes a la derecha, o por medios tonos mortales, aterrizarías en el locrio? Y llamaríamos a eso, que sería un rango modal de 3-7, porque 4, 3 más 4, es 7 en el que aterrizarías en la octava escala. Grado, las notas, la distancia continentes y océanos es 7, por lo que todavía está a 7 notas de distancia de la quinta perfecta, que está a 7 notas de distancia del nodo frigio. En cuarto lugar, el medio paso modal del eolio sería un rango modal AP, un rango modal de 6, 3. 4 semitonos modales a la derecha serían una distancia de grado de escala de un grado de escala de 5,
la distancia de la nota continente y océano 7. A 7 notas de distancia quinta perfecta. A 7 notas del nodo eólico, cuarto medio tono modal. Incluso el jónico tiene un rango modal 9. Sería un rango modal de 1 y 5. 4 medios tonos modales a la derecha más el 1. Ahí es donde se llega al punto final de los 5, que es el mixolidio. 4 más 1 le da el desviación en un grado de escala de 5, 5. Y tendría una distancia de 7, que, una vez más, es un 7 que se aleja de la quinta perfecta, que yo llamaría más bien un 7 que se aleja de la I solo en el cuarto tono modal, pero el locrio tiene que volverse loco. Tiene que volverse todo loco. Pero no lo voy a hacer, no voy a estar con eso. Si te alejas tanto del locrio, aterrizas en el océano, porque así va a ser. Así que tienes que ir. Si quieres ir, 4 medios tonos modales más arriba del locrio, llegarías al final. ¿Por qué aterrizarías en el lidio? Eso sería un rango modal de 7, 4, porque 7 más 4, a medida que damos la vuelta al círculo, es 4, porque comienza de nuevo después de 7, lo que significa que tendrías un grado de escala a 5. Pero ten cuidado al ir del locrio al lidio, porque si vas a 7, aterrizas en el océano. Aterrizarás en el océano Lidia. Pero tienes que ir a 6 distancias, y eso va a estar a 6 notas de distancia. Quinto, la semana lo llamaría de la convención de nomenclatura normal, lo cual es extraño. No volveremos a entrar en ello, pero prefiero llamarlo a 6 notas de distancia del nodo locrio. Cuarto modal, medio tono de nuevo. Deberías ver que es raro por la distancia. Cada vez que ves la distancia de 6, ya sea hacia adelante o hacia atrás, piensas, oh, eso es raro, ¿verdad? Hay algo que va a ser una locura. Eso va a ser una locura. Es locrio o lidio está haciendo algo que está sucediendo aquí, y así va a ser. Así que vamos a hacer el siguiente. Así que ahora va a ser un grado de escala de 6, semitonos modales de 5. Así que si miro mi mapa, y subo desde Frigio, 12.345, desde Frigio y subo desde el extremo de A o L, 12.345, del Eolio, y subo del Dorio, 12.345, del Dorio, y subo del Locrio, 12.345, del Locrio, y subo del Jónico, 12.345, del Jónico. Entonces, ¿qué obtenemos? ¿Qué conseguimos? ¿Distancia? Esa sería la sexta. Ese sería el sexto grado de la escala. Entonces, desde el Frigio, ¿a cuántos distancia los continentes y los océanos? 12.345.678. Así que eso va a ser lo que consideraríamos una distancia menor, normalmente de las eolias. 123.456, 12.345.678, está bien, eso tiene sentido, porque esos son 2 modos menores de la puerta en 123.456.789, traidor, y esa es la mayor distancia. Y el locrio, 12.345.678, eso es lo que esperaríamos, porque el locrio se parece más al menor, y el jónico sería 123.456.789 mayor distancia. Bien, tenemos una diferencia entre el mayor y el menor, pero el dórico se parece más al mayor que al menor para este en particular. Así que si voy desde el dórico, y subo desde re hasta 5 medios tonos modales, aterrizaré en el locrio. ¿Por qué? Porque empiezo con el 2 más 5 me vuelve loco. 7. Es un rango modal de 2, 7, 5, medio tono modal a la derecha, 5 continentes a la derecha, lo que significa que sería la escala de 6. La distancia de grados es 9. Eso está a 9 notas de distancia. 6 mayores, aunque es un modo menor. Así que aquí es donde la distancia es diferente de la eólica, la mayor menor, a 9 notas del modo dórico, quinto modal, medio tono. Por lo tanto, el dórico se parece más al mayor que los otros modos. El frigio es en realidad más parecido al menor, como vimos, porque tiene una nota menos la segunda. Así que el frigio es en realidad más menor que el mayor menor. El menor está como, en realidad un poco en el medio, y luego el dorian es como, amigo, voy a tratar de inclinarme hacia el mayor porque me han estado molestando. Me han estado llamando menor de edad. Una persona menor de edad. Y yo digo, y luego se burlan del menor. Dicen que el menor no es como los buenos, los menores son malas personas, así que trataron de ser como el mayor. Entonces esto va a ser un yo. Si subes 5 medios tonos modales, va a ser una gama de motores PI. ¿Por qué? Porque vas a 3 más 5 te va a llevar al 1, 3 más 5 menos 7. Así que 5 medios tonos modales a la derecha. Y eso va a ser grados de escala, semitonos de 6 notas. Ahora tenemos una corchea de distancia, que es lo que esperaríamos del modo menor, una corchea de distancia de 6 menor, que yo llamaría más bien una corchea de distancia del nodo frigio.
quinto medio tono modal. El eolio también. Si vas 5 más arriba del modo eolio se llega al lidio. Eso va a ser un rango modal de 6, 4, porque subiste en 5 medios tonos modales desde los 6 menos 7, porque solo hay 7 lugares. El grado de la escala estaría desviado en 1. Así que son 6. Las notas de grado de la escala van a ser 8. Así que, una vez más, es un 8 notas de distancia menor 6. Preferiría llamarlo una nota de 8 lejos del nodo eólico. 6. Sin embargo, el medio paso modal del jónico, entonces ese es el modo principal. Así que eso sería de una I a una A sería un rango modal de 6, porque vas a subir 5 medios tonos modales, más el nodo jónico de 1 te lleva allí. Te lleva a esos 6. Sería también el sexto grado de la escala, porque los semitonos modales están desviados en una nota. Los medios pasos van a ser 9. Por lo tanto, es un mayor de 6 a 9 notas. La distancia de 9 es una distancia mayor, normalmente de 9 notas del nodo jónico. Quinto medio tono modal. Y el locrio va a ser más como el menor que esperaría. Así que si subo 5 continentes desde el locrio llego al mixolidio. ¿Por qué? Porque empiezo en 7 más 5 menos 7. Porque da la vuelta a la trompa y me da 255. Modal. Los medios tonos a la derecha serían los grados de escala desviados en 1, 6, y las notas entonces estarían a una distancia de corcheas, que era lo que esperaríamos de un modo menor, a 8 notas de distancia 6 menores, y eso estaría a una corchea de distancia del nodo locrio, quinto modal, medio tono. Así que ahora el locrio es más menor que el menor principal, porque tiene una segunda menor, pero también es una locura porque tiene ese 5 bemol. De modo que el locrio, como podemos ver, está más cerca hasta ahora, y lo estará continuamente del frigio, y luego del eólico, porque solo tiene una diferencia de distancia de intervalo entre el frigio y el eólico. Muy bien, vamos a la siguiente. El siguiente que sube es el último que baja. La siguiente es la última hacia abajo, a 7 notas de distancia, o a 6 notas de distancia, séptima. Así que si voy del frigio, 123.456, lejos, que sería el séptimo grado de la escala del extranjero. 123.456, medio tono modal estaría el séptimo grado de la escala del dórico. 123.456, medio tono modal estaría la séptima escala, grado locrio, 12.345, que estaría aquí abajo. Pero ahora va a subir hasta aquí, digamos, y luego el 123.456 jónico, aquí, y podemos poner este aquí. Muy bien. Así que a 6 continentes de distancia, o medios tonos modales, 7 grados de escala. ¿Cuál es la distancia entre el continente frigio y el océano? O notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Eso es lo que esperaría. Esa es una distancia menor. Aeolian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, también a una distancia menor. Dorian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0. Todos los modos menores están de acuerdo. ¿Qué pasa con el locrio? Que esperaríamos que se pareciera más al menor que al mayor. 12.345.678. Ese 8 se repite aquí, 910. Así que son 10 notas como la menor, pero la caja la jónica, porque es una mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 11. Entonces, el mayor tiene 11. Ahora recuerda que la mayor, una de las mayores, la mixolidia, también tiene una menor de 10 notas. Entonces la distancia de 10 notas es en realidad mucho más frecuente que la distancia de 11 notas, que solo está ahí con la escala principal, el jónico y el lidio, que es el modo menos utilizado, porque tiene la loca distancia de 6 notas, pero es una cuarta en lugar de una quinta. Así que la distancia de 10 notas en la séptima escala, grado o 6, el medio paso modal es en realidad más común. Muy bien, vamos a derribar este. Vamos a terminar esto. Así que vamos a decir que va a ser, si vas 6 arriba desde el dórico, llegas al jónico. ¿Por qué? Porque comienzas con los 2 y subes medios tonos modales de 6, lo que te daría 6 más 2, que sería 8 menos 7 o 121, rango modal. Si vas 6 semitonos modales a la derecha, sería el séptimo grado de la escala, y los semitonos modales serían 10, que sería una distancia menor, que llamaríamos una nota de 10 de distancia. Sin embargo, el 7 menor, el 10 es todo lo que necesitas, a una nota de 10 de distancia. Séptimo grado de la escala, que preferiría llamar un nodo 10 lejos del nodo dórico, sexto medio tono modal. Y si subo, luego, a 6 medios pasos modales o continentes del nodo frigio, se llega al dórico. ¿Por qué? Porque comienzas con el 3 más 6 te daría 9 menos 7, o 2, un rango modal de 3, 2.
vas a subir 6 medios tonos modales, que sería la escala. Las series se desvían por 1, por lo tanto, 7. La distancia de la nota va a ser, luego 10, que es una distancia menor. Y, por lo tanto, llamaríamos a una nota de 10 notas menor 7 mejor ser nombrada, aunque una nota de 10 fuera del modo frigio 6 modal, medio tono eolio. Si subes 6 continentes desde el único y llegas al mixolidio. ¿Por qué? Porque comienzas con un 6 más 7. Más 6 menos 7 te lleva a los 5. 6 medios tonos modales. Más 1 te lleva a los 7. Está a 10 notas de distancia. A 10 notas de distancia de 7 menores. Prefiero llamarlo una nota de 10 lejos del modo eólico, 6, medio tono modal. Pero, ¿qué pasaría si estuvieras en el jónico, el mayor? Si subes 6 nodos o 6 continentes desde el jónico, aterrizas en el loco locrio. ¿Por qué? Porque el 1 es el jónico más 6 continentes te llevaría al 7, que es un rango modal de 1-7. Si vas 6 semitonos modales a la derecha, obtendrías en la escala un grado de 7, que sería una distancia de 11, no de 10, que está a 10 notas de distancia de 7 mayores, pero sería mejor llamarse a 10 notas de distancia del nodo jónico, 6 semitonos modales. ¿Y el loco locrio? Bueno, va a ser más similar al menor que pensarías, por lo que tienes un rango modal de así vas 6 continentes más arriba desde el locrio, llegas al eólico. ¿Por qué? Porque si comienzas en 7 continentes más 6 a la derecha, y ellos comienzan de nuevo después de 1, llegas a 6. Es un rango modal de 7, 6. Si subiste 6 continentes, es la séptima escala. Los semitonos de la nota de grado son 10. Eso es continentes y océanos, que está a 10 notas menores de distancia. Menor 710. Nota alejada del nodo locrio. 6. Modal, medio tono. Ahora, si tienes esta hoja de cálculo en Excel, podrás compararlas y ocultar las columnas para hacer lo que quieras. Para que puedes comparar los rangos modales, o puedes comparar estos, los grados de la escala o los intervalos simplemente ocultando las columnas. Pero aquí hay solo un par de formas en que podrías verlo. Es posible que quieras ocultar las columnas y mirar el dórico, el frigio, el lidio, el mixolidio, el eólico, el locrio, todos ellos. Pero ahora los estoy mirando solo por la convención de nomenclatura normal, ¿verdad? Así que tienes un primero perfecto hasta el final. Por supuesto, cuando vas un continente más arriba, entonces va a ser a 2 notas de distancia mientras que el frigio tiene una distancia de una nota. El lidio está a 2 notas de distancia. El mixolidio tiene una distancia de 2 notas. El eolio tiene una distancia de 2 notas. Y el locrio tiene una distancia de 1 nota. Así que este es aquel en el que el eólico, la mayoría de los modos menores están realmente de acuerdo con el modo mayor. Y son los realmente locos los que son todos los que son diferentes, ¿verdad? El frigio es más menor que el modo menor. Y luego el locrio tiene una nota de distancia en segundo lugar. Si nos fijamos en la tercera escala, distancia modal de 2 grados. Entonces, aquí es donde se esperaría que las mayores y menores se alinearan perfectamente, porque esto es lo que las nombra como mayores o menores. Así que tienes una distancia de 3 notas para el menor. Tercer Dorian, a 3 notas de distancia, menor. En tercer lugar para el frigio, tienes un menor de 3 notas. Tercero para el eolio así como para el locrio. Pero luego en el mixolidio, tienes un mayor de 4 notas, así como el mixolidio y el lidio. No sé por qué no agregué el jónico aquí. Eco de menos el ioni. Los tenía todos, menos el jónico. No lo sé. Creo que tal vez estaba tratando de comparar solo los modos menores. Y no escondía estos dos. Pero de todos modos, es un 4. 3. Si vas a la escala al grado 4, la distancia modal es 3. Así que esa va a ser la cuarta perfecta, que de nuevo es una distancia que esperarías que estuviera en la mayoría de ellas, ¿verdad? Así que el Dorian tiene una nota de 5 de distancia. El frigio tiene una 5 nota de distancia, una cuarta perfecta. El eolio tiene una cuarta justa de 5 notas, así como el frigio y el locrio, y es solo el lidio el que tiene esa extraña distancia, que es un modo mayor de un 6 notas de distancia. Pero esta vez en el cuarto, en lugar de en el quinto, el locrio también tiene una distancia de 6 notas, pero está en el quinto. Entonces, y puedes verlo aquí. Si voy a la escala de grado de 5, sería una distancia modal de 4. Así que si solo miro a los mineros, está a una distancia de 7 notas, una quinta perfecta. Así que de eso se trata. El dórico, el frigio, 7, ese lejos, quinto perfecto. El 7 eólico, un poco de camino, una quinta perfecta. Pero el locrio está a 6 nodos de distancia. Ese nodo de 6 es el mismo que este, pero está a 6 nodos de distancia para llevarnos al quinto grado de la escala en este caso.
porque estamos viendo grados de escala versus sería el cuarto grado de la escala, aunque está mal llamado, porque debería ser un 4. Por eso, es rojo. Entonces, si voy a la siguiente, y eso es porque hay dos nombres para eso, y en la hoja de cálculo de Excel está, no quiero volverme loco tratando de obtener los dos nombres en la hoja de trabajo de Excel, porque no creo que valga la pena el tiempo. Pero en cualquier caso, entonces si voy 6 grados hacia arriba, 5 modales, medio tono, el on en las menores, se obtiene un mayor para el dórico, a una distancia de 9 nodos, mientras que el frigio, se obtiene una distancia de 8 notas, y el eólico, se obtiene una distancia de 8 notas, y el locrio incluso, se obtiene una distancia de 8 notas. Aquí es donde el dórico está más cerca del lidio y el mixolidio, los modos mayores, y luego, en la escala de 7 grados o semitono modal de 6, se esperaría la similitud para todos los modos menores. Dorian está a 10, frigio, a 10 nodos de distancia, menor 7, eólico, a 10 nodos de distancia, menor 7, locrio, a 10 nodos de distancia, menor 7, y luego los mayores tienen un nodo de 11 de distancia. También lo haría el jónico si viéramos eso, pero el mixolidio está más cerca de los menores en este caso. Así que aquí están de nuevo, esta vez mirando la misma cosa, pero mirando las distancias. Lo que creo que tendría más sentido, si pudiéramos construirlo desde 0 a 2 notas del primer semitono modal dórico, y así sucesivamente. Y luego está comparando ambos hasta el final. Así que ahora tenemos el mixolidio jónico, dórico, frigiolidio, y estamos comparando ambos tipos de intervalos. Así que estas son solo una muestra de las diferentes combinaciones que puedes usar. Esto es todo. Este de arriba lo es todo. Así que ahora tenemos todas las columnas. Así que puedes imaginar varias combinaciones dependiendo de lo que estés tratando de entender que simplemente puedes ocultar. Y nuevamente, si tiene esto en Excel, puede ocultar las columnas que desee, comparar cualquier convención de nomenclatura que desee, mirar los rangos modales y cualquier convención que desee. Y debido a que tienes los encabezados en la parte superior, puedes ver claramente, con suerte, eso es lo que es el diseño, lo que eres con lo que estás trabajando.